¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles y bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar titulares de esta jornada. En México, autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reportan un alza en el superávit agroalimentario durante el primer semestre del presente año. Más detalles en breve. En España, el derecho a la vivienda en la población joven parece cada día más una meta inalcanzable. En contexto, vamos a revisar datos puntuales del Observatorio de Emancipación Juvenil de España al respecto. En otra información de España, y es que las entidades financieras de este país poseen una deuda con el Banco Central Europeo por más de 256.000 millones de euros. En Economía 360 ampliamos esta información. Y comenzamos con esta información. Las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México reportaron que este país alcanzó un superávit agroalimentario del 19% durante el primer semestre de este año. El superávit de productos alimentarios equivale a 7.462 millones de dólares. En un comunicado, la Secretaría sumó estadísticas del Banco de México, donde se informa que las ventas agroalimentarias al exterior tuvieron un repunte de 4.26% en su comparativo anual para ubicarse en los 20.683 millones de dólares. Sobre el ámbito agropecuario, las exportaciones reportaron un aumento de 7.27%, lo que las ubicó en 10.541 millones de dólares. Mientras tanto, el rubro agroindustrial generó ventas por 10.142 millones de dólares, un crecimiento de 1.31% a la tasa anual, lo que contribuyó a un superávit en su balanza comercial por más de 3.100 millones de dólares. En lo que se refiere a las importaciones agroalimentarias, las mismas disminuyeron en 2.56%, lo que equivale a una reducción de 347 millones de dólares. Seguimos hablando de México. El gobierno de este país expresó también su oposición a que los Estados Unidos dirija el Banco Interamericano de Desarrollo y apuesta por el candidato argentino para evitar su politización. El subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, dijo que resulta importante para el ejecutivo de su país que el nuevo director general de la entidad bancaria siga siendo latinoamericano y que nunca el banco se dirija bajo ninguna tentación geopolítica en el continente. Mostró reparo hacia el candidato estadounidense Mauricio Claver Carone, principal asesor para las Américas de Donald Trump y el candidato con más apoyos hasta el momento, porque rompería la norma no escrita de que el director del BID sea latinoamericano. Igualmente se opuso a la candidatura por Claver Carone porque no tiene experiencia financiera y expresó inquietud por la dura postura del candidato estadounidense hacia los gobiernos de Cuba y Venezuela. Las exportaciones de El Salvador experimentaron una caída de 25.9% en los primeros 7 meses del presente año. Esto constituye una baja de 929.4 millones de dólares respecto al mismo lapso de 2019, según el Banco Central de Reserva. De acuerdo con esta institución financiera, el país exportó bienes y servicios por 2.661 millones de dólares frente a los 3.591 millones computados en igual periodo de 2019. Uno de los sectores más golpeados es la industria manufacturera, incluyendo Maquila, que registró una baja de sus exportaciones de 921.8 millones de dólares. Esto es un 26.8% menos. En contraste, los únicos sectores que reportaron incrementos en sus exportaciones fueron los de elaboración de productos alimenticios con 3.3%, fabricación de productos farmacéuticos 2.9%,
explotación de minas y canteras 82.6%. Prevén que en la medida que continúe la reapertura comercial, las exportaciones se recuperen progresivamente. En Argentina, el Senado remitió a la Cámara Baja del Parlamento una iniciativa para brindar más asistencia al sector del turismo interno, uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus. La propuesta, aprobada por unanimidad, busca medidas de promoción por el plazo de 180 días prorrogables para el sector del turismo, beneficios fiscales y líneas de crédito. Igualmente, proponen varios beneficios como la extensión del programa asistencial al trabajo y la producción desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del presente año para las actividades que se encuentren paralizadas o tengan una facturación inferior al 30%. Igualmente se estaría facultando al jefe del gabinete a establecer condiciones especiales para garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo y de los emprendimientos turísticos y establecer una asistencia económica no reembolsable por un monto de hasta 2 salarios mínimos. Y una compañía británica de cruceros confirmó a La Habana como puerto base para la temporada 2021-2022 en el Caribe. Más detalles de esta información en el portal digital Cuba Debate. Allí en pantalla, la compañía de cruceros con sede en Reino Unido, Free Olsen Cruise Lines, anunció que para la temporada 2021-2022 en el Caribe a bordo de Bremen, La Habana será su base de embarques y desembarques. De acuerdo con la compañía europea, La Habana siempre ha proporcionado buena satisfacción a los pasajeros de ese país y siempre ha tenido buenas puntuaciones de satisfacción para sus clientes. El 18 de marzo, La Habana sirvió como punto de evaluación hacia Reino Unido de 682 pasajeros y 381 tripulantes del crucero británico MS Bremen de la compañía Free Olsen Cruise Lines. La operación, iniciada en el puerto de Mariel, ocurrió luego de que la nave no fuera autorizada a atracar en ninguna otra rada de la región debido a la pandemia del coronavirus. Y en Brasil, en el segundo trimestre, la actividad económica del país se desploma 11% frente a los 3 meses precedentes. De acuerdo con el Banco Central, los resultados se relacionaron con las medidas de aislamiento para contener la pandemia del coronavirus. El índice de actividad económica es considerado como un dato previo del Producto Interno Bruto que el gobierno divulgará el 1 de septiembre y refleja el fuerte impacto económico de la crisis sanitaria en Brasil. Si se confirma la retracción, la mayor economía suramericana entrará en recesión técnica y va a encadenar 2 trimestres consecutivos en negativo tras la caída del 1.5% del PIB registrado entre enero y marzo. Asimismo, analistas consultados por el Banco Central dicen que la economía de este país va a cerrar este mismo año con una caída de 5.6%, aunque organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sitúan las caídas entre el 8 y el 9%. Nos vamos a una primera pausa. A la vuelta vamos a poner en contexto. Allí vamos a ampliar información sobre el derecho a la vivienda en la población joven de España y sus niveles de ingresos. Todo esto al regreso de esta primera pausa. No se aparte. Ya volvemos con más de Impacto Económico. El derecho para el acceso a la vivienda para la población joven de España se ha convertido en una meta inalcanzable y todo esto debido a los costos de las mismas y los bajos ingresos en el sector. En este segmento en contexto vamos a revisar algunos datos que ofrece al respecto el Observatorio de Emancipación Juvenil. A continuación los datos. De acuerdo al Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España, la población menor de 34 años tendría que cobrar el doble para poder hacer frente al pago de la renta de la compra de una vivienda.
Esto significa que deben pasar de ingresos de 961 euros de media actuales a los 1.935 euros al mes. Con el aumento, el sector puede hacer frente a los costes sin destinar más del 30% de sus ingresos. Las diferencias corresponden al segundo semestre del año 2019 y pueden agrandarse con el impacto económico ocasionado por la pandemia del coronavirus. La población joven de España arrastra otro problema y es su baja capacidad de ahorro. Según el estudio, el acceso a la vivienda resulta muy complicado, pues con la capacidad de ahorro de la que disponen, pueden acumular alrededor del 20% del valor de la vivienda que no suele financiar la entidad bancaria. El observatorio indica que dichos ahorros deben superar los 47.100 euros de media, es decir, una entrada 4,1 veces su sueldo anual. Asimismo, la compra de viviendas libre para una persona joven en solitario resulta inviable porque debe destinar el 60,4% de su sueldo neto, muy por encima del 30% que las entidades financieras suelen emplear como criterio. Hay algo muy puntual y tiene que ver en el caso del alquiler, y allí la situación es peor, pues los jóvenes menores de 29 años deben destinar gran parte de su salario al pago de la renta. En su estudio, el Consejo de la Juventud de España señala que para los jóvenes de hasta 29 años, la renta de alquiler supone el 90,7% de su salario. En comunidades como Cataluña, Baleares y Madrid, este porcentaje se dispara y supera el 100%, es decir, prácticamente imposibilita su emancipación por compra o alquiler de vivienda en solitario. El observatorio argumenta que el precio de alquiler de casas se ha incrementado en los últimos años, razón por la que algunos jóvenes que desean independizarse optan por compartir la renta de una vivienda con otras personas que teóricamente podría costearse dedicando el 29,9% de su salario individual. De esta forma, ante la imposibilidad de comprar o alquilar en solitario, los jóvenes españoles que se quieran independizar tienen tres opciones. La primera, retrasar la decisión, opción escogida por la mayoría. La segunda, participar en un proceso de adjudicación de una vivienda protegida, aunque cada vez hay menos ofertas, o buscan alternativas fuera del mercado. Una de ellas consiste en ocupar viviendas cedidas por otras instituciones o personas, presumiblemente familiares cercanos. Hay otro elemento que arroja el estudio elaborado por el Consejo de Juventud de España y tiene que ver con el bajo nivel de emancipación registrado en este país. Hasta finales del año 2019, solo el 18,7% de la juventud española estuvo emancipada. Asimismo, meses antes de la pandemia, solo 1 de cada 5 jóvenes con trabajo se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto es consecuencia directa de las condiciones laborales y de trabajos temporales que abundan entre los menores de 34 años. Hasta finales de 2019, de los jóvenes que trabajaban, 55,4% lo hacían en los puestos temporales. Además, estaban empleados en sectores como la hotelería o también en el turismo, ambos afectados por la pandemia del coronavirus. Igualmente se añade el agravamiento de los contratos de las prácticas o incluso en la economía sumergida. En ese sentido, no puede acogerse a un expediente de regulación temporal del empleo quien está en unas prácticas extracurriculares o quien trabaja sin contrato. Nueva pausa a la vuelta en nuestra economía 360. Vamos a hablar de España, pero en esta sobre la deuda que mantienen las entidades financieras con el Banco Central Europeo. Ya volvemos con más de Impacto Económico. En España, las entidades financieras poseen una deuda con el Banco Central Europeo hasta julio. La deuda de los bancos españoles con el Banca Central Europea se ubicó en julio en 256.632 millones de euros, una alza de 30,5% respecto a junio de este año. En ese sentido, el Banco de España informó que la cuantía total es parte pendiente de la financiación que el organismo europeo concedió a la nación debido a los efectos económicos de la pandemia.
Según el Banco Central, en contraste con julio de 2019, la deuda registró un aumento del 72.63%, unos 148.660 millones de euros. Las entidades españolas desde marzo registraron subidas en la deuda con la banca europea, es decir, 9% en marzo y un 17% en abril, seguido de en mayo con un alza de 5% y en los meses de junio y julio un incremento del 11 y 30% respectivamente. Un nuevo problema se cierne sobre Alemania y las cosechas, y esto tiene que ver que son las más afectadas. Esto lo titula así el portal ruso Sputnik. La Asociación Agrícola Nacional del país explica que los roedores destruyeron unas 120.000 hectáreas de tierra debido a la reducción del uso de pesticidas y el caluroso verano. Además, prevén que 2/3 de los ingresos de los agricultores se pierdan, ya que los trabajadores del campo gastaron más dinero para evitar que sus cosechas se perdieran. En tanto, los afectados exigen a las autoridades una indemnización por los daños sufridos, así como la mitigación de las normas que rigen el uso de los pesticidas. Por otra parte, las autoridades de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza instaron al gobierno a revisar el sistema de gestión agrícola para beneficiar a los agricultores y al mismo tiempo a la propia naturaleza. La Oficina de Estadística Europea, estamos hablando de la Eurostat, informó que la economía de la zona euro registró un desplome del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año. La Eurostat, como veníamos diciendo, indicó que la eurozona se contrajo 12.1% en su economía entre los meses de abril y junio de este mismo año frente al trimestre anterior. Asimismo, la cifra ya había retrocedido 3.6%, lo que supone el mayor desplome del Producto Interno Bruto en toda la zona euro. En ese sentido, el informe detalló que la zona se encuentra en recesión técnica, con un descenso de 2.8% del empleo, en contraste al 0.2% registrado el primer trimestre del año. Por otra parte, el nivel de ocupación de la Unión Europea registró una baja de 2.6%, tras caer 0.1% en los 3 primeros meses de este mismo año, lo que supone la peor evolución del empleo de toda la serie histórica. La ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, visitó la República del Líbano días después de la explosión en el puerto de Beirut y se sumó a los llamados de la comunidad internacional que coordinará las ayudas para este país mediterráneo tras la dimisión del gabinete del primer ministro Hassan Diab el pasado 10 de agosto. En el barco hay toneladas de harina suministradas por molineros franceses, toneladas de medicinas por hospitales, toneladas de materiales de construcción suministrados por empresas y constructoras y muchas otras cosas aún. Y vendrán más en unos días cuando el barco Ororo Calao, que ha sido fletado por los ejércitos franceses, llegue aquí al muelle de Beirut. La ayuda internacional debe llegar a todos, de manera eficiente y transparente. El presidente de la República, como todos los participantes en la conferencia del 9 de agosto, están comprometidos con ella, y también para asegurar el buen reparto de las ayudas francesas que volverá a partir de principios del mes de septiembre. La Organización Mundial del Comercio alertó que los costos del comercio podrían aumentar debido a las restricciones de viajes generadas por la pandemia de la COVID-19. Según un reporte de la OMC, el transporte marítimo y terrestre se mantienen funcionales desde que inició la crisis sanitaria. Sin embargo, el de carga aérea se ha visto afectado con una reducción de su capacidad global de 24.6% desde marzo de este mismo año. En tanto, el informe apuntó que los servicios que dependen de proximidad física entre consumidores y proveedores, como el turismo y el traslado de pasajeros, experimentan un alza de los costos comerciales. En ese sentido, la OMC detalló que las estimaciones representan al menos 10% de los costos en todos los sectores del comercio. Igualmente, la incertidumbre se suma al impacto de los costos del intercambio internacional debido a la disminución de las empresas en inversión comercial. Pasamos de inmediato a revisar indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes. Vemos en pantalla la relación de intermedio de Texas, WTI, $42.6 el barril, tiene una baja de 0.18 centavos de dólar.
Sumamos Brent, de referencia en Europa, se ubica en $44.75 el barril, ha perdido 0.21 centavos de dólar. Y por último tenemos el crudo OPEP, se ubica en $45.34, tiene una alza de 0.26 centavos de dólar. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias y feliz fin de semana para todos. Chao.